La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estamos acompañándolos en este programa Oscar Lozano, Alejandro Velandia, nuestro invitado especial, el profesor Orlando Goncalves, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Y iniciamos hoy, pues realmente vamos a iniciar con Panorama Nacional porque pues el tema realmente es bastante vibrante en Colombia, el tema que está viviendo el país, la pandemia y el paro nacional. Inicialmente vamos a escuchar algunas entrevistas especiales que hemos logrado con dos personas, una persona de la ciudad de Cali que no, pues obviamente no se identifica por seguridad y que pertenece a uno de los grupos de manifestantes de esta ciudad, que es básicamente para analizar esta situación que se presenta y la forma dispersa como se está dando este proceso a nivel nacional. De un lado estaban en su momento los transportadores, de otro lado los sindicatos, igualmente estudiantes y también pues unos sectores de las comunas de Medellín y de Cali, que están expresando desde luego la inconformidad social que se presenta en estas comunas y todo lo que desarrolló la urbanización hace más de 40 años en Colombia. O sea, a medida que pasamos de ser una zona, una población altamente rural a una concentración en las ciudades, y cuando no se dio una programación, un proceso constructivo, planificado de traslado de la población del campo a la ciudad, pues lo que se han formado en Colombia son cinturones de miseria que básicamente se han ido acumulando. Estos problemas no son los problemas de ahora, son problemas sociales profundos, estructurales, y es la expresión que se está dando. Y lamentablemente lo que se da es esa dispersión, y con el profesor Goncalves hay una convergencia muy importante en el tema de divide y reinarás, o sea, cómo estos movimientos también están dispersos y a veces no se puede interlocutar porque no hay líderes que se identifiquen, no hay una organización tan precisa, e igualmente la seguridad de ellos no les permite exponerse permanentemente. Entonces, y con el ingeniero Luis Daza iniciamos con esta grabación de esta persona de la ciudad de Cali, que no se identifica su nombre por razones de seguridad, pero que expresa básicamente cómo ha venido trabajando este movimiento en la ciudad de Cali y desde luego todo lo que ha vivido la ciudad frente a pues la destrucción de bienes públicos y privados, que también lo ha vivido el departamento del Cauca, el departamento del Valle. Pero escuchemos esta primera grabación, ingeniero Luis Daza. Verificar quién es y pues como la chica aquí está grabando y todo, ellos mantienen muy pendiente. Esta parte, digamos, como esto es un paro indefinido y los bloqueos son constantes, los mismos muchachos se rotan. Entonces hay personas que no conocen y hay otras personas que sí. O sea, apenas llamaron a verificar quién era yo, me dejaron permitir la entrevista porque pues ya me reconocieron y que soy parte del proceso. O sea, eso es recurrente, somos seres humanos y es necesario hacerlo para tener una máxima seguridad por parte de nuestra organización, pues de la organización civil. Puerto Resistencia es un solo punto, hay muchos puntos, está Calipso, está Siloé, está Uniresistencia, está pues, además todo el Valle del Cauca, ahora se está despertando Bogotá, está despertando lo que es Putumayo, Zarzal, o sea, los puntos son muchos. Entonces, tiempo tenemos que esperar para que todos nuestros puntos se articulen. El tiempo es de nosotros. El de ustedes no, el del gobierno no. Porque al fin y al cabo lo que anda, el motor de toda una economía es su clase trabajadora. Y la clase trabajadora en este momento nos estamos organizando. Que murió. Me duele cada muerto porque al fin y al cabo todos somos funcionarios. Ellos son funcionarios, ellos son representantes del pueblo. Y nosotros somos el pueblo. Son nuestros hermanos. Entonces, lo que estamos es guerreando una guerra que no es de nosotros, si me hago entender. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es resistiendo. En cuanto al Palacio de Justicia, yo me baso en los derechos humanos, en la Fundación de Derechos Humanos, y yo pienso de que eso es un montaje por parte del Estado. Eso es como lo que se piensa. Y lo de la niña, pues sí es un tema preocupante porque, pues, digamos, hay un tema de cooperación para dejar pasar o no, pero sabemos que por el medio de las ambulancias han transportado municiones. O sea, el problema ahí es por qué Buenaventura no pudo atender la niña, por qué se tuvo que trasladar desde Cali hasta Buenaventura.
¿Por qué? Porque en Buenaventura no está el sistema de salud. Es que eso es lo que estamos protestando. Muchas vidas van a recorrer más si están cooptadas. Desde la Procuraduría, la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Entonces nosotros aquí no tenemos con qué basar. Nosotros nos basamos con cosas internacionales en este momento. ¿Por qué no dejaron entrar la comisión? Es la pregunta. Si no deben nada, ¿por qué no la dejaron entrar? De las víctimas, de nosotros, de los muertos, los desaparecidos, las violaciones. Segundo. Y tercero, garantías. Sencillo, es lo que cualquier pueblo en medio de sus derechos va a pedir. Eso es lo que necesitamos, que ustedes saben que no está pasando y que nosotros sabemos más porque somos lo que lo vivimos. Y ahora escuchemos la otra fase de Cali, que es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedradita, que obviamente analiza el tema de la recesión económica que vive Cali, para que con estos dos conceptos iniciemos este análisis del panel que nos acompaña hoy. Tomemos esa intervención de Esteban Piedradita, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Acabamos de escuchar uno de los coordinadores o de los participantes en el grupo de resistencia, uno de los sectores que así se hacen llamar resistencia en la ciudad de Cali, y que afecta desde luego el panorama económico en todos los niveles del Valle del Cauca. O sea, solamente el panorama económico no son las cifras, que desde luego son bien importantes, les damos todas las semanas los indicadores económicos, pero es la profunda realidad económica que está viendo el país. O sea, si no hay producción, no pueden haber, desde luego, acumulación de capital, ahorro, inversión. Entonces, Cali, Valle del Cauca, pues es parte de nuestro país. Escuchemos al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedradita. Algunas soluciones de formación para el trabajo, incluso de generación de algunos empleos, pero pues lo que más nos preocupa es que mientras siga pues parado nuestro tejido productivo, pues realmente cada día tenemos menos posibilidad de financiar este tipo de cosas, o de que las empresas puedan generar empleo porque lo están destruyendo, o de que paguen los impuestos para poder, digamos, solventar este tipo de demandas. Y cualquier solución en materia de formación para el trabajo o de empleo es de décadas. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, bueno, Luis Fernando las conoce bien, de una reducción de los costos no salariales, del enganche laboral, etcétera, etcétera, pero van a demorar mucho tiempo. Entonces, pues ahí hemos visto que hay muy poca paciencia en nuestra sociedad, y realmente lo único que nos puede dar pues como viento de cola es la reactivación, ¿no? Acelerar vacunación, poder abrir la economía. Eso va a contribuir a que muchas de estas presiones se alivianen. Lamentable, pues en el Valle, por ejemplo, tuvimos los peores niveles de desempleo del país en esta misma época del año pasado. Veníamos bastante bien a marzo. Esa es la radiografía que hace el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali con relación a todo este shock económico que se está viviendo. O sea, que las empresas definitivamente pues tienen que cerrar, no hay materia prima, pues están escaseando también combustible, y todo ese colapso económico que se ha generado en el departamento del Valle, y que él, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, lo valora en 3.5 billones las pérdidas que ha tenido el departamento del Valle del Cauca. Profesor Orlando Goncalves, iniciamos este diálogo de cómo usted en esta semana hace un análisis de pues, divide y reinarás, que también se da para las dos partes. O sea, cómo con esta filosofía realmente Colombia no está encontrando salidas, y desde luego, repito, el panorama económico es muy complejo en Colombia, con esos dos fenómenos que se están presentando, la pandemia y la situación del paro nacional. Profesor Orlando, buenas tardes, bienvenido a La Voz del Derecho. Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, efectivamente, la reflexión de la semana pasada estuvo en torno a esto: divide y vencerás. Y es una preocupación que traigo desde hace ya varios años, donde veo que la hiperpolarización cada día es más acentuada, cada día es más fuerte, cada día se radicalizan más los discursos, cada día se divide más la sociedad, los discursos son estigmatizantes, se ha sustituido el debate por los ataques. O sea, yo te escucho no para comprender tu posición, sino para rebatirla. Y el simple hecho de que tu posición sea ligeramente distinta a la mía ya invalida tu argumento, porque es distinto al mío. Eso ha venido generando mucha división en la sociedad,
y a su vez genera otro fenómeno, que es que los presidentes son electos cada vez con menor votación, porque la sociedad está absolutamente fragmentada. Eso le funcionó, por ejemplo, a Donald Trump en la elección de 2016. Él logra ganar la elección a pesar de sacar menos votos populares que lo que sacó Hillary Clinton. Y lo mismo ha sucedido en nuestros países. Jair Bolsonaro, por ejemplo, que tuvo 55% en la segunda vuelta, cuando uno suma todos los electores que votaron por otro candidato más los que se abstuvieron, en realidad solo votó por él el 39%, es decir, 61% de los brasileños no le votó. Alberto Fernández en Argentina gana con el 48%, pero cuando lo contrasta contra el total de electores que están habilitados en Argentina, eso es apenas el 38%. López Obrador, que se vio como el fenómeno, que ganó con el 54% de la votación. Bueno, la realidad del asunto es que cuando tú sumas a los que votaron por otros candidatos más los que se abstuvieron, y la abstención es una expresión política, el señor López Obrador fue electo con el 33%. Eso quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos no le votó. Lo mismo con Piñera, lo mismo con Luis Abinader en República Dominicana y Iván Duque aquí en Colombia. Iván Duque, el presidente Duque, se impone con el 53% en la segunda vuelta, pero cuando uno suma, repito, los que votaron por Petro, más los que se abstuvieron, más los votos nulos, cuando ves todo el universo, quiere decir que solo el 28% de los colombianos le votaron. Es decir, 7 de cada 10 colombianos no le han votado. Y eso genera una base de gobernabilidad muy débil. Y hoy, cuando hay un conflicto y tú tienes una base de gobernabilidad muy débil, pues vemos lo que estamos viendo hoy en Colombia de estallidos sociales y de un gobierno que tiene una absoluta incapacidad de manejarse para tratar de satisfacer las demandas ciudadanas y para evitar estos estallidos sociales, porque no tiene una base que lo sostenga, no tiene una base popular, nunca la tuvo y nunca lo entendió. Entendió que había ganado la elección, eran presidente de la República y podían hacer lo que quisieran. Resulta que no, que la gente en algún momento se manifiesta, bueno, y lo está haciendo ahora 29 días consecutivos. Sí, realmente es una situación compleja, difícil, y lo que comentamos al inicio del programa, esa dispersión de las organizaciones, tanto de estudiantes como de los transportadores, como los sindicatos, que no hay una unidad total en este paro nacional, y definitivamente lo que se ha venido analizando es que debe empezar el gobierno y las entidades territoriales a negociar con cada uno de estos sectores, porque la gente se pregunta, inclusive ya debía estar delegaciones del gobierno en las distintas comunas, tanto de Cali como de Medellín, trabajando con estos jóvenes que no son los jóvenes tradicionales, que son los que están estudiando en las universidades, sino son jóvenes que han estado en las comunas, marginados completamente. Ese grupo de los 3,5 millones de los Nini, que no trabajan ni estudian, que obviamente están participando en este movimiento. Y cuando nosotros coordinamos esa entrevista con este joven no tan joven de Cali, pues él expresaba eso, o sea que hay al interior de ellos, de ese grupo de resistencia, de ese sector de Cali, porque hay varios grupos en Cali, no es solamente ese grupo, pero que ya se están conectando, pero que no se identifican por la seguridad de ellos, porque ellos temen de su vida, que obviamente sean eliminados, que la policía intervenga con ellos y no se identifican, y por no identificarse, entonces no se conocen entre sí. Él manifestaba que hay 3 delegados de ese movimiento, de ese sector de Cali, hay 3 delegados para participar en las mesas, en los diálogos de negociación, pero así sucesivamente esos movimientos están muy sueltos, o sea, no hay una organización que se pueda identificar para entrar a una negociación directa. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese panorama que afecta mucho todo el entorno del departamento del Valle y a nivel nacional? Bueno, el primer gran problema que tenemos es que tenemos un gobierno sordo, un gobierno que no está escuchando a la gente, un gobierno que le tomó 4 días de protestas y 16 muertos retirar la reforma tributaria. Le tomó 10 días y 40 muertos decir, bueno, vamos a dialogar. Y entonces cuando dijo vamos a dialogar, ellos escogieron con quién hablar, dónde hablar.
hicieron un diálogo entre manteles y pompa dentro del Palacio de Nariño. No tuvieron la sensatez y la valentía de salir a la calle a escuchar lo que la gente tenía que decirle. No han tenido eso. Y luego, la primera reunión estuvo el presidente, la segunda estuvo entonces la vicepresidenta, la tercera estuvo el comisionado, y ahora vaya usted a saber quién está. O sea, cada día le van bajando importancia a ese diálogo. Entonces la pregunta es, ¿realmente están dispuestos a dialogar? Dialogar significa escuchar más que hablar. Y pareciera que el gobierno no está en esa actitud. Y eso, lamentablemente, lo que hace es que la población se enardece muchísimo más. El gobierno no ha entendido que la reforma tributaria fue la gota que derramó el vaso. Fue el ya basta, no más. Pero las causas son la pobreza, son la discriminación, son la indolencia en la que está la mayoría de la población colombiana. O sea, tienes hoy en día millones de familias que cayeron en la pobreza producto de la pandemia. Cuando tú ves que el gobierno durante el 2020 hizo más de 400 decretos, de los cuales solo 14 estaban orientados al ciudadano y todo lo demás a las empresas, tú dices, bueno, ¿y quién asiste al ciudadano? Cuando tú ves que el 60% de la mano de obra colombiana trabaja en la economía informal, y tú le dices, váyase a su casa porque tenemos pandemia, bueno, el que trabaja en la economía informal lleva comida a su casa con lo que produce ese día, pero tú le dijiste que se fuera para su casa, pero no le diste alternativas. Entonces, la reforma fiscal fue simplemente la gota que derramó el vaso, y pareciera que todavía el gobierno no lo entiende, y eso es gravísimo. Y sumado a todo eso, el gobierno ha estado en una actitud de, bueno, pues proponemos esto y proponemos aquello. Señor, lo que la gente quiere es ser escuchada. Yo les recomendaría que se leyeran la encuesta que hizo la Universidad del Rosario, El Tiempo y Cifras y Conceptos, sobre qué piensan y qué sienten los jóvenes colombianos, que además se hizo los primeros días de mayo, o sea, en plenas protestas. Y es impresionante la claridad que tienen los jóvenes. Los jóvenes dicen que están en la calle porque no tienen un empleo digno. No hablan de dinero, hablan de dignidad. Están en la calle por el nivel de pobreza, porque no encuentran alternativas para su futuro. Están en la calle porque están hartos de la corrupción que no se investiga y no se castiga y no se sanciona. Pero ellos tienen objetivos clarísimos de por qué están en las calles protestando. Bueno, no ha habido una sola palabra del gobierno que tú digas, bueno, están escuchando a los jóvenes. Y peor aún, el gobierno, en vez de sentarse a escuchar, de comprender que las protestas eran una indignación colectiva producto del hartazgo, del malvivir de millones de familias colombianas, bueno, lo que hicieron fue reaccionar con las armas, y eso provocó mucho más indignación e irritación en la población. Luego, y una cosa sorprendente, y aquí termino mi comentario por ahora, el gobierno lo que ha jugado a cerrarse cada vez más. Con las renuncias que ha habido en el gabinete, entonces hacen enroques y cambian gente. Bueno, el manual más básico de manejo de crisis dice que ante una crisis tú debes abrir el espectro, abrir el juego, y entonces tienes la oportunidad de integrar a nuevos miembros al gabinete, gente fresca, gente que no esté contaminada, gente que tenga inclusive puentes y acceso con los actores en conflicto para poderlos entender y para poder tener un vaso comunicante directo. Bueno, el gobierno no se empeña en seguir cerrado sobre sí mismo, y así lamentablemente esto no va a terminar bien ni va a ser rápido. Sí, este tema es bien interesante esta semana, porque estamos con Jimena Charri, que se encuentra en Los Ángeles, en Estados Unidos, para que nos dé su opinión. ¿Cómo ve el panorama desde allá, Jimena, en Estados Unidos? ¿Cómo se ve, cómo nos están leyendo, cómo nos están auscultando allá? Porque hay muchos temas, del tema de no permitir que la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos venga a Colombia inmediatamente, porque no es cuando el gobierno lo decida, sino porque es que se requiere de urgencia porque estamos en un conflicto, y es justamente para que esa comisión pueda leer
del país y pueda escuchar a los distintos actores, no solamente al gobierno, sino también a los manifestantes, y con eso pueda sacar sus conclusiones. Ya cuando le dicen que venga después de 3 meses o un mes después de los acontecimientos, pues realmente pierde toda vigencia e importancia la presencia de una Comisión Internacional de Derechos Humanos. Jimena, ¿cómo se está viendo desde Estados Unidos la situación de Colombia? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados y para todo nuestro equipo. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto en verte otra vez. Gracias. Pues les cuento que aquí se calmaron un poco los humos porque Marta Lucía en un anuncio que hizo dijo que no era cierto, que no habían permitido el ingreso de la comisión, sino que ellos habían establecido una fecha posterior, si mal no entiendo es el 26 de junio. Entonces 29. Esa fue como la salida diplomática que se registró acá. Entonces digamos que acá esa noticia no golpeó tan fuerte porque ellos inmediatamente reaccionaron con el anuncio de que no era que no quisieran que ingresara, sino que sencillamente la misma comisión había establecido cuál era la fecha que tenía dentro de su agenda para venir a Colombia. Ahora, Orlando, tengo dos inquietudes referente al tema que estamos tratando el día de hoy. Lo primero es qué puede ocurrir si no se llega a un acuerdo. Seguiremos el resto del año porque pues eso es algo que es muy latente, ¿no? Todos los colombianos nos estamos preguntando eso. Y lo otro es por qué no podemos protestar sin violencia en Colombia. Históricamente hemos sido un país súper violento por toda nuestra historia y ahora con estas manifestaciones que llevamos desde el 2019 que todas terminan en tragedia, ¿por qué no podemos lograr una manifestación, un paro tranquilo y sin violencia? Muchas gracias. No, gracias a ti. Interesante las dos preguntas. Mira, la primera. Yo hace varias semanas alerté en uno de mis artículos de que probablemente quien más le convenía alargar este conflicto era el gobierno. ¿Por qué jugarían al desgaste de la gente, al desgaste de las protestas, a que la gente se canse y sencillamente las protestas se diluyan? Este tipo de movimientos que surgen tan emotivamente tiene un gran problema, que al no tener un liderazgo claro que los dirija, se pueden diluir en el tiempo. Y probablemente eso es lo que esté jugando el gobierno. Entonces, estas protestas en algún momento se van a detener, bien sea porque el gobierno resuelva escuchar o bien sea porque el tiempo los agota. Ahora, si se va por la segunda opción, eso no quiere decir que el problema terminó. Eso lo que quiere decir es que el problema está más grave todavía y al primer incidente de cualquier orden, volverá otra vez las protestas y volverán con mucho más fuerza. El segundo tema, el tema de la violencia. Aquí hay varios aspectos. Uno, tú lo mencionaste, este es un país violento, ha tenido una tradición violenta, y no solo por la guerra con la guerrilla, o sea, vayamos a los principios de los liberales y al principio de los conservadores, se mataban a machete. Entonces, lamentablemente eso es una realidad. Pero lo grave aquí de esto es que teniendo una de las mejores policías del mundo, porque así se catalogan y así es considerada, como una policía que ha estado en un país en guerra durante 60 años, que tiene grandes departamentos de inteligencia, ¿cómo es que no tenían monitoreado a esos pequeños grupos que generaron la violencia? Pero sobre todo, ¿cómo es que no logran controlarlos con inteligencia? ¿Por qué? Bueno, porque la cultura que está impuesta dentro de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales es la de la violencia. Entonces, la violencia surgió de unos pequeños grupos, sin duda, pero la policía reaccionó muy mal. En esa encuesta que yo mencioné antes, por ejemplo, cuando te le preguntas a los jóvenes, ¿hay factores externos que están generando la violencia? 92% dice que sí. Pero lo interesante es cuando le preguntas quiénes son esos factores externos. 74% de los jóvenes dice que son policías encubiertos. Eso es preocupante. Eso es dramático. Si es la policía la que está generando
en la propia violencia. Va de la mano con el audio que oímos al principio del programa. Entonces, ¿por qué no se logra controlar? Bueno, porque la violencia distorsiona la protesta. La violencia le resta fuerza a la protesta. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿realmente hay unos pequeños grupos que generan violencia? Sí, pero también hay otros grupos no tan pequeños y probablemente del lado del gobierno que les interesa generar esta violencia. Y esa lectura que tienen los jóvenes me parece que es muy interesante y muy reveladora, porque ellos están ahí en el asfalto y ellos están viendo qué sucede. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido a Panorama Económico en la Voz del Derecho. ¿Qué opinión tiene frente a estos hechos que se están presentando y que afectan mucho la economía, desde luego la economía colombiana? Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de su programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, María Jimena Charri y nuestro invitado de hoy, Orlando Goncalves, nuestro profesor, no sé si esté por ahí, Oscar Lozano. También un saludo especial a nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Con respecto a los últimos sucesos, hemos visto, pues obviamente, todo el paro económico que hubo a través de la pandemia y que muchos políticos obviamente tratan de cambiar la versión con respecto al paro económico, ¿no? O sea, muchos decían que había que parar la economía, pero estamos viendo los resultados de parar la economía. Pero ya de una vez que quebraron la economía y estamos en problemas, ahí sí no salen a dar la cara. Caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá y de muchos otros. Los que tienen conocimiento de la economía saben que la economía es un intercambio de bienes, productos y servicios. Ya lo he repetido en anteriores programas. Entonces, para no generar precisamente polaridad en este tipo de conceptos, hay que pensar que todo es importante y que no se deben descuidar precisamente los factores que son los que más jalonan bienestar como el económico. El tema del paro está agravando la situación. Hay que entender que las propuestas deben ir al enfoque de desarrollo, porque no se debe cartelizar un país, me explico. O sea, que una parte del país piense que tiene más derechos que otra parte del país. Un país es para todos y para todos debe haber participación, para todos debe haber desarrollo y sobre todo una cosa muy importante que estamos hablando de los jóvenes. En las universidades, creo que en la mayoría, si no es en ninguna, no les enseñan del presupuesto nacional. No les enseñan de inteligencia financiera, no les enseñan cómo administrar un presupuesto, cómo defenderse en la vida ante unas finanzas personales, cómo van a poder manejar unas finanzas públicas y unas finanzas empresariales. O sea, no por nada estamos así. Las acciones de una persona van en base a sus creencias y esas creencias generan unas acciones. Entonces, aquí lo que debemos de pensar es que todos los sectores de la sociedad debemos estar incluidos, pero los paros no deben ayudar a que el sistema se agrave, porque es que nosotros, la culpa de lo que está pasando no la tiene de cierta forma el gobierno. Al gobierno le tocó bailar con la situación más fea, y esto no son disculpas, ni aprobaciones, ni reproches, pero es que los problemas de este país vienen desde muchos años atrás, desde muchas décadas atrás. El país se acostumbró a vivir en déficit fiscal. Eso está muy mal. Eso se sabe que a nivel de finanzas personales, empresas y naciones no tiene sostenibilidad futura. Los países que llegan a tener viabilidad económica con déficit fiscal es porque o manejan una moneda de reserva, o porque manejan una moneda de alta transabilidad, o porque están muy fuertes en activo financiero. Pero se sabe con proyecciones que con los países que han salido adelante es porque han creado políticas de desarrollo sostenibles. ¿Qué son políticas de desarrollo sostenibles? Generan un aparato productivo diversificado que genera exportación con bajos costos de producción en el país, con bajas tasas de tributación para que sus productos sean atractivos en el mercado internacional. También países, como lo nombraba Singapur, castigaron mucho la corrupción y los impuestos para la producción y para las sociedades de inversión son del 10 al 12%, caso de Irlanda también. Entonces podemos ver que son casos exitosos de los cuales podemos copiar cosas que son positivas y que llevan al desarrollo. Hay una cosa muy importante que quería, y esto es uno de los fundamentales, me gustaría también preguntarle al profesor Goncalves algo de este tema. Muchos por ejemplo, acá critican los sueldos que tiene el Senado o las prebendas que tiene el Senado, pero no solo el Senado, es el Congreso, es la Cámara,
es las magistraturas. No sé si el doctor Goncalves sabe que un magistrado aquí en este país gana igual o más que el presidente y que son muchos magistrados, ¿sí? Entonces, adicional a esto, la carga pensional de los servidores públicos, algunos van de 20, 30 millones y hasta más. Entonces se pone uno a sumar todo ese egreso, muchos decían, no, es que es 1 billón de pesos nomás, como queriendo apagarle la temperatura de esto, y no, llegan a ser más de 3 o 4 billones. Hay algo muy importante, y para acordarle también con respecto a esta pregunta que le estoy haciendo, porque no todo es para juzgarlo y sentenciarlo, hay que mirar que cuando también se saca una política positiva, hay que defenderla. Por ejemplo, Duque, comenzando la pandemia, dijo, voy a poner un impuesto transitorio del 20% a las megapensiones de servidores públicos y a los megasueldos de servidores públicos. ¿Qué hicieron las Cortes? Lo tumbaron, generándose un beneficio a ellas mismas y dañando también un tema de emergencia por finanzas públicas. Entonces, esto es lo que hay que explicarle a los jóvenes, porque es que los jóvenes y las protestas no están muy bien enfocadas. ¿Por qué? Porque no se van al reajuste de presupuesto y porque no se van a la eficiencia en el uso de los dineros para bienestar de la nación. Entonces, quería saber, profesor Goncalves, usted qué analiza esto y también qué ruta puede dar de acuerdo a este análisis, porque es que cuando un presupuesto está mal manejado, hay que empezar por rectificarlo. Mira, interesante el tema. A mí me parece que eso de bajarle los sueldos a los funcionarios y esas cosas, eso no es la solución. Primero porque el nivel de la gente debería ganar sobre el nivel de responsabilidad que maneja. Y si hacen eficientemente su trabajo, se merecen ser bien pagados porque trabajar como funcionario público es altamente exigente. Pero bueno, eso es otra discusión. Ahora, el punto aquí es que el presidente en campaña dijo aumentaremos los salarios y disminuiremos los impuestos, y resulta que se fue a contravía de eso. Entiendo y comparto y coincido contigo, Alejandro, de que esto venía mal desde hace muchos años y que sencillamente esto se agravó en esta circunstancia producto de la pandemia. También lo entiendo. Ahora, los jóvenes sí están claros, porque uno de los gravísimos problemas que tiene Colombia es que es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, allí hay un cáncer que ha estado carcomiendo las finanzas del Estado. Allí hay un cáncer que ha estado minando de pobreza a millones de familias colombianas durante muchos años, y eso realmente hay que darle la vuelta. Y eso realmente es lo que hay que atacar, el tema de la corrupción. Y los jóvenes están claros en eso, de que eso es de hecho es la segunda, el segundo renglón en importancia cuando se les pregunta a los jóvenes por qué protestan. Hablan de la corrupción no investigada y no sancionada. Y luego, también hay otras cosas que uno tiene que ver, que tú hablas de la eficiencia en el gasto. La pregunta, yo haría varias preguntas. Por ejemplo, ¿se justificaba comprar 23 camionetas blindadas al inicio de la pandemia? Me parece que no. ¿Se justificaba un contrato de más de $1 millón para para mejorar la imagen del señor presidente en redes sociales en plena pandemia? Me parece que no. Gastar una cifra similar para manejar las comunicaciones de la señora vicepresidenta, me parece que no. Y luego, cuando tú ves la reforma tributaria que presentaron, ponían IVA a todo, pero desde una navajita hasta un misil intercontinental, es decir, cualquier material de guerra, no estaba grabado. Y más grave aún, de los $6.500 millones que pretendían recaudar, 4.500 era para comprar 24 aviones de guerra. Yo creo que hay otras prioridades en este país. Yo creo que la gente debe estar primero. Y como tú bien dices, la economía tiene que dinamizarse y tiene que producir. Yo creo que esos aviones no iban a hacer gran aporte a la economía para la producción. Esos $4.000 millones invertidos en microcréditos para microempresarios, que eso hubiese generado más empleo y más impuestos y más estabilidad económica que los 24 aviones. Hay una pregunta que yo le quería hacer respecto a esto para que hagamos una interlocución para que se abra precisamente el tema, que es, estamos de acuerdo en algo.
no es que nadie esté en contra de que los servidores públicos ganen bien, en eso estamos muy de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? En esas prebendas adicionales, como usted las nombraba, y en esa realidad socioeconómica que vive el país, no se adaptan esos salarios a la realidad socioeconómica. Por ejemplo, si miramos cuánto gana un eurodiputado en Europa, gana 12.000 euros. Acá, precisamente, por ejemplo, hay corporaciones como las altas cortes, cada magistrado gana 40 millones de pesos o más. Adicionalmente, no sé si usted supo, en marzo, se les dio una prima extra del 30 al 60% sobre su salario, adicional a las camionetas que tienen, los escoltas que tienen, las prebendas adicionales que tienen. No es que no se los cubran y no se los proteja, pero es que hay que analizar una cosa. En los países que han tenido problemas de deuda, como en Europa, les ha tocado reestructurar el gasto, esos megasueldos y esas pensiones. Hablábamos, por ejemplo, le comentaba de los 12.000 euros que tiene un eurodiputado. Si hacemos paridad de poder adquisitivo, se supone que en Colombia una persona para vivir en Europa necesita 3 o 4 veces más de lo que gana acá. Y eso es más o menos parecido en Estados Unidos. Eso es lo que se llama costo de vida. Entonces, los sueldos tienen que estar reacomodados a la realidad socioeconómica del país, porque el sector público se sabe por estructura que trabaja es para el bienestar de todos, ¿sí? Y como trabaja para el bienestar de todos, pues no puede estar salido de unas realidades socioeconómicas muy dispares. No es posible que en Colombia un salario mínimo sea alrededor de 1 millón de pesos y unas personas de estas están ganando cada una 40 millones y no son una, sino se ponen a pensar todas las corporaciones públicas que ganan más y es mucho dinero. Esos son billones de pesos al año. Entonces, eso es lo que le duele a la gente a la realidad socioeconómica. Y se supone que si nosotros salimos de un sistema monárquico, el sistema republicano y de Estado, que va a la inclusión de la democracia, es para que haya repartición del ingreso a través del impuesto. Pero hay una cosa muy importante que también le quiero hacer un paralelo, profesor Goncalves. Colombia está importando más de lo que exporta, y no es porque no seamos competitivos ni porque quedamos en la cola del mundo. Estamos en un sitio estratégico, pero ¿qué es lo que no nos permite esto? Las altas cargas tributarias. Y no son solo las de consumo, sino las de producción. Si sumamos toda la carga tributaria en impuestos, nos llega a sumar más del 70%. Eso es improductivo. Y tampoco hay que castigar al consumidor. Por eso hablaba de eficiencia financiera. Mire lo que nos han demostrado muchos países con desarrollo. Gran parte de los impuestos los usan en inversión, pero en inversión de creación de valor. No es solo crear puentes y carreteras porque ese dinero sirve para 2 o 3 años y se pierde en el mercado, sino es crear empresas con infraestructura que generen un valor a la nación, que creen empleo y que generen unas rentas y unos dividendos, como los modelos, por ejemplo, de Noruega, de Qatar, de Emiratos Árabes, que gran parte de sus regalías y de sus impuestos los cogen precisamente a crear activos de valor que sean también del Estado mixtos y que puedan generar valor. No sé usted qué puede analizar de esto, porque es que a los jóvenes hay que enseñarles que es que los resultados deben de salir es de la siembra de un árbol. Ese fruto hay que recogerlo a través de un proceso, porque si nosotros cada rato nos pasamos calmando los incendios con dineros prestados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, queda eso como deuda. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda si no hay un aparato productivo que ayude a generar ese sistema sostenible? Claro. Mira, lo que está planteado, a mi manera de ver, es que hay que redefinir y hacer un nuevo pacto social, donde todos los sectores del país, todos, los sectores políticos, económicos, académicos, judiciales, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, todos los sectores del país tienen que discutir este nuevo pacto social y tienen que fijarse unas reglas claras de cómo orientar el país y cómo construir ese sueño de país. Y tienen que trazarse políticas a corto, mediano y largo plazo, indistintamente de quién venga para el próximo cuatrienio. No importa quién sea el presidente, tiene que haber un mínimo de políticas que sean estables y que duren en el tiempo, en temas económicos, en temas de salud, en temas de educación, por ejemplo. Son 3 áreas fundamentales que las políticas deberían ser a largo plazo y que deberían poderse sostener. Pero eso requiere la discusión de todo el mundo, de todos los sectores, y que se haga un nuevo pacto social que permita construir un país mucho más justo, mucho más equitativo y sobre todo que genere oportunidades
parejas, oportunidades para todos. Después cada quien verá si explota y su oportunidad o si la aprovecha mejor que los demás, pero tiene que permitírsele tener oportunidades para todos. Y parte del drama de lo que hoy estamos viendo es que los jóvenes sienten que no ven luz al final del túnel. Sí, muy buenas tardes, queridos oyentes de Panorama Económico. Afortunadamente la tecnología nos ayuda en este momento, después de estas fallas, estos inconvenientes. Pues mire, hay una cosa que vale la pena señalar con respecto a lo que está comentando el profesor Orlando Goncalves. Un gusto escucharlo nuevamente y contar con sus aportes, su análisis político, que es bastante interesante. Un saludo también para el doctor José Gregorio Hernández Galindo y para nuestros queridos oyentes. Como ustedes lo han comentado a lo largo del programa, llevamos 29 días de paro. Óigase bien. Y les voy a dar unos datos bastante importantes, bastante interesantes, tanto a ustedes como a los oyentes. Este paro ha semiparalizado la economía con 2.151 bloqueos. Óigase bien, ha afectado la salud, ha afectado el transporte, el comercio de alimentos, las exportaciones, las empresas y el campesinado. Ahí tenemos todo el conglomerado de la economía, por un lado. En total, el costo de estas parálisis asciende al día de hoy de 10 billones, no millones, sino 10 billones de pesos. Y esto a futuro va a generar, como lo han dicho muchos analistas, una desaceleración en la economía, por un lado. ¿Por qué? Porque todo esto está generando otros problemas, como ustedes lo han venido señalando. Aumento del desempleo, cierre de empresas, más pobreza. Miren ustedes que en Bogotá tenemos una pobreza de más del 222%. ¿Cuánto hacía que no veíamos eso en una situación de esa naturaleza? Por decirlo así. Les voy a dar unos datos más concretos de algunos sectores de la economía. El sector siderúrgico tiene un riesgo de pérdida de 45.000 empleos y pérdidas por 248.000 millones de pesos. FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, habla de pérdidas por 2.8 billones de pesos. Y el caso del Valle del Cauca, que ustedes venían comentando al principio del programa, hay más de 140 millones de dólares afectados por el freno a las exportaciones. El agro también está afectado. Hay más de 600.000 toneladas de alimentos sin movilizar, 712.000 empleos en riesgo. Lo mismo que el sector cafetero, que está afectado por el freno a las exportaciones cafeteras. Hay 1.200 tractomulas de café que no han podido llegar a los diferentes puntos de Colombia, a los diferentes puertos, impidiendo la exportación, óiganse bien, de 500.000 de sacos. Y están en peligro también en el sector de la construcción 80.000 empleos. Se ha frenado la producción de 560.000 barriles de petróleo, que ha caído por debajo de los 700.000 barriles al día. También el sector de la agricultura ha perdido 1.9 billones de pesos. Los productores del campo, la imposibilidad de movilizar sus productos, y eso ha tenido un impacto inflacionario, un impacto negativo en los precios para los consumidores. Y lo digo en este sentido porque los precios, por ejemplo, de productos como los huevos, ustedes se han dado cuenta que en Bogotá es muy difícil ya conseguir un huevo. El pollo está caro, la carne está en unos precios elevados, las frutas no se diga. Es decir, el impacto negativo que ha tenido para el consumidor, que fuera que no gana nada, que se gana una miserableza del salario mínimo. No se está escuchando el sonido. Entonces, redondeamos la idea de las pérdidas acumuladas que se tiene. Desde luego, todo paro, todo shock económico genera estas pérdidas que Óscar Lozano la ha venido expresando por sectores económicos. Vamos a escuchar de parte del partido de gobierno, que es el Centro Democrático, quien ha estado, pues obviamente tiene copado la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, todo eso lo tiene bajo el control del Centro Democrático, que es algo de lo que este dirigente de Cali manifestaba, que es una persona de una comuna, pero con una
tremenda análisis, uno queda sorprendido. Él dice, estas entidades que han cooptado todo, pues no confían en las entidades nacionales para las investigaciones, las mismas gente, los mismos dirigentes de las comunas. Pero escuchemos a María del Rosario Guerra, que es senadora del Centro Democrático, su punto de vista frente a lo que estamos viviendo. Escuchemos la voz de María del Rosario Guerra. Todo lo que está en el plan de gobierno de Duque, lo que se ha venido trabajando incluso desde el Congreso y se quiera poner a validación de un comité del paro que no representa a toda una sociedad. Yo sí creo que eso es un mensaje erróneo, porque el día de mañana, hoy es Duque, pero mañana cualquiera le van a estar poniendo condición. Yo lo que sí creo es que se debe escuchar y mirar qué ajustes hay que hacer, qué modificaciones, como en toda política pública que se debe enriquecer. Pero simple y llanamente condicionar la acción del gobierno a lo que diga el paro, yo sí no estoy de acuerdo. Mire, esta intervención de María Rosario, la senadora del Centro Democrático, es bien importante. Ella dice que a futuros gobiernos no se debe darle gabelas a los movimientos populares porque se convertirán en movimientos que van a imponer. Pero ella reconoce que cuando ellos estuvieron en la oposición al gobierno del presidente Santos, ellos motivaron unas manifestaciones de los camioneros en Colombia y también generaron un colapso económico en su momento. O sea, que no se puede olvidar la historia. Y de otro lado también es cierto que hacia el futuro, si pues obviamente se van a cooptar la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía en manos del gobierno que sea, de extrema derecha, de extrema izquierda, que sea, la democracia, y eso debe ser, lo hablábamos en estos días en una reunión con el doctor José Gregorio Hernández, que debe ser una de las reformas importantes de la Constitución de 1991, una reforma para avanzar, que estos cuerpos de control que enlaza muy bien con lo que Alejandro dice, porque la corrupción es una cosa que figura en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, pero ¿qué estamos haciendo cuando están cooptadas la Contraloría, que es el control fiscal, la Procuraduría para investigaciones disciplinarias, la Fiscalía para penalizar ciertas conductas que van más allá ya de la parte fiscal? Entonces, ¿cómo hacer si esos órganos están en control del partido de gobierno del presidente de la República? Y María Rosario nos está dando la razón histórica. Hacia adelante, cualquiera que llegue a la presidencia, si están esas entidades, la Constitución tiene que hacerse un cambio, un artículo que diga que estos cargos no pueden quedar en el gobierno, o sea, un representante del gobierno de turno, que tiene que ser un partido de oposición u otro partido, que permita que haya un equilibrio, unos contrapesos, para que esas entidades ejerzan una investigación. Y para aquellos sueños que tiene Alejandro, de que la corrupción sea combatida realmente, es para que el presidente Duque no maneje, como lo está manejando con los compañeros de la Sergio Arboleda, pues todos los cargos de control. O sea, el fiscal, que fue su compañero, jefe de debate de la campaña, no puede hacer un control. El Contralor General de la República, que también fue elegido por una coalición, desde luego tampoco hace parte de ese control fiscal a fondo que se necesita. Igualmente la Defensoría del Pueblo, que esta semana se registraron 33.000 millones de pesos en contratos casi no justificados, con todas las labores que se pueden hacer por los funcionarios que tiene la Defensoría, pero el señor Defensor del Pueblo esta semana contrató 33.000 millones de pesos que ha salido en todos los medios de comunicación, con contratos especiales, por ejemplo, a personas que fueron del Consejo Nacional Electoral, donde el actual Defensor del Pueblo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, y se trajo todos los amigos del Consejo Nacional Electoral con sueldos de 15 millones de pesos mensuales y contratos a 10 meses por más de 150. Y paralelamente destituyó todas las señoras del aseo, los empleados de muy bajo nivel, y los dejó madres, cabezas de familia sin empleo. O sea, ¿qué tipo de equidad social estamos construyendo, queridos panelistas? Entonces les escucho, María Jimena, que se está levantando la mano. María Jimena, por favor. Gracias. Quería preguntarle a Orlando, que es un experto en el manejo de medios y manejo de crisis, sobre todo en política. ¿Quién se beneficia del mal manejo de la información, tanto por el Comité del Paro y también como representantes del gobierno? ¿Quiénes se pueden beneficiar de ese? Porque claramente hay un problema de comunicación ahí. ¿Quiénes se pueden beneficiar de esta mal comunicación? Depende del escenario. Si el escenario es que el gobierno busca alargar el conflicto y radicalizar aún más y dividir a la opinión pública y por ende a los ciudadanos, pues se beneficia el gobierno.
tú cuando ves que cometen error tras error tras error, tú dices, no puede ser. O sea, aquí hay una estrategia predeterminada, tienen un camino trazado. Lo decíamos al principio del programa, uno de los fenómenos que se está presentando hoy en día en Latinoamérica es que los presidentes se eligen cada vez con menos votación. Entonces, ¿qué sucede si yo radicalizo más el país, hiperpolarizo más el país, divido el país? Con esto genero la posibilidad de que las alianzas que hoy se están tejiendo a nivel político no se den, sencillamente no se den, con lo cual tendremos muchos candidatos en la carrera presidencial. Y bueno, si yo gané con el 28% la elección pasada, la puedo ganar a lo mejor con el 20, el 21%, el 22%. Y si mi base electoral dura, la de Cambio Democrático, la de Centro Democrático, perdón, es de 17, 18%, bueno, lo que tengo es que ponerle 3, 4 puntos arriba. Eso en campaña probablemente lo logre. Entonces, ¿es muy maquiavélico lo que estoy diciendo? Sí, pero es un escenario factible. Entonces, ¿quién se beneficia? Probablemente el gobierno. ¿Quién se beneficia de la mala comunicación de la gente del paro? El gobierno también, por supuesto. Aquí el gobierno está ganando en los dos lados. Entonces, no es que comuniquen mal. Yo estoy absolutamente claro que están respondiendo a una estrategia en función de sus intereses políticos, lo cual es muy grave, porque si bien solo votó por el presidente Duque el 28%, el mandato era claro, tenía que gobernar para todos los colombianos. Y el problema es que él no ha dejado de ser candidato, él sigue actuando muchas veces como un candidato en vez de como un presidente. Con el ingeniero Luis Daza escuchemos una intervención también interesante de otro sector político importante que es del Partido Verde, de la senadora Angélica Lozano. Escuchemos una intervención referente a esta situación que se presenta de la gira que está realizando Marta Lucía Ramírez por Estados Unidos. La conversación con el congresista McGovern o con el latino Juan, el que es Juan Ramírez, Juan Sánchez, el de altísimo nivel que estuvo en el gobierno Obama, demócratas que saben cómo este gobierno y el Centro Democrático estuvieron en la campaña de Trump y que saben y reconocen la gravedad y pueden condicionar los recursos a que se reconozca y se reforme, por ejemplo, la policía. Entonces yo creo y espero que la canciller pueda tener una agenda que logre salvar y cerrar este año de gobierno, porque se expone nuestro país en esta lógica y sí imperialista y demás a perder fondos, y yo creo que ahí hay una apretada debe estar viendo la canciller la importancia que le da el gobierno demócrata a los derechos humanos, a la protesta, y de verdad abrir un espacio de reforma. Hay que hacer una reforma a la policía, por ejemplo, senadora Guerra, perdemos un año de tiempo y de esfuerzo que es complejísima, eso no es un decreto y ya, para que sea el otro gobierno el que empiece. Mejor empezar en un proceso sano y es lo que yo quisiera decirle a través suyo como congresista de gobierno, pero de verdad ver a la canciller con Marco Rubio me da curiosidad. Esta intervención de Angélica Lozano hace referencia a eso. Colombia necesita una profunda reforma a la Policía Nacional para que pueda responder. Ya no es una policía para atacar la guerrilla y el paramilitarismo, sino es una policía que debe estar más al servicio de la ciudadanía y de la seguridad urbana. Entonces es otro enfoque y pues ella lo manifiesta, que debe ser un proyecto de ley al Congreso y que se debe ganar tiempo y que no es de la opinión de que se deje para el siguiente gobierno el estudio, análisis de la reforma a la policía, porque pues es muy tarde. Entonces esos son dos puntos de vista distintos, la del gobierno y la de una senadora que es Angélica Lozano, del Partido Verde, que está en la oposición. Alejandro, ¿tenemos algunos indicadores macroeconómicos para nuestro cierre del programa? Sí, son muy importantes. Recordemos que acá pues hace la base de las finanzas públicas, ¿no? Miramos, por ejemplo, materias primas importantes para Colombia. Vemos al crudo clasificación WTI, pues cerrando los $66.87, cerrando positivo el 1% al alza. Vemos que este dato es muy importante porque obviamente Colombia depende gran parte de estas finanzas públicas, y para los detractores pues de las energías fósiles pues también hay que comentarles algo. Somos muy amigables del medio ambiente y somos muy amigables de las nuevas tecnologías,
pero resulta que las nuevas tecnologías como la solar y la eólica son intermitentes, por obviamente efectos meteorológicos. Entonces sirve es tener una visión futuro para tener una complementación de estas industrias, para también ser grandes exportadores y cuidar este sector que es muy estratégico para la nación, no solo porque nos permite exportación, sino también porque nos permite crear una cadena de valor que genere empleo e ingresos para la nación, no solo fiscales, a través de utilidades, dividendos de las empresas que tiene este sector, sino también que nos da un componente estratégico a nivel regional y político. Recordemos que no por nada las guerras se arman en torno al tema de energía, que es tan importante. También miramos, por ejemplo, materias primas, por el oro, que es un refugio de capitales, lo vemos cerrando en los $1.896, cerrando plano en el 0%, y la plata en los $27.95. En el caso del dólar versus el peso colombiano, lo vemos cerrando en este momento en los 3.721 pesos, cerrando el 0.06%. Esto de cierta forma en el corto plazo es una buena noticia, porque pensamos que con la baja de calificación por parte de Standard & Poor's, pues esto se iba a disparar de una forma muy crónica hacia los 4.000 y los podía pues superar en el corto plazo. Pero estamos viendo que es que curiosamente hoy el dólar estaba perdiendo valor ante muchas monedas internacionales, ¿no? Pero de cierta forma esto es algo de una buena noticia para nosotros. Esperemos que el panorama se calme, que el paro se calme, porque eso también le da estabilidad al país en el desarrollo socioeconómico. Muchas gracias, Alejandro, por estos indicadores económicos. Sus conclusiones, profesor Orlando Goncalves, de este gran encuentro que hemos tenido en el día de hoy. Mire, la conclusión es, todos debemos tratar de ayudar, de colaborar, de contribuir a que se genere un diálogo de verdad, a que se construya un nuevo pacto social. Esto es un país maravilloso, con gente maravillosa, con recursos extraordinarios, pero que ha sido muy maltratado, lamentablemente, que ha sufrido mucho, que tiene muchas heridas abiertas, y hay que cerrar esas heridas y hay que mirar hacia adelante. Y yo creo que todos, desde estos espacios como el suyo, Luis Alberto, en este programa, debemos ayudar y contribuir en la medida de lo posible para que ese diálogo que tanta falta hace, para que nos escuchemos unos a los otros, para que se pueda construir un nuevo sueño de país. Esto no se va a resolver en una mesa en el Palacio de Nariño, entre manteles y pompas. No, esto se resuelve escuchando a todo el mundo y se resuelve todo el mundo poniendo su granito de arena en positivo. Y hacia allá tenemos que caminar si queremos salir del atolladero en el que estamos. Evidentemente tiene que romperse ese esquema en la tradición de unos pactos de cúpulas y hacer unos pactos sociales muy importantes, profundos. Jimena, sus conclusiones para el panorama económico. Pues como lo mencionaba Orlando, empezando por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que hacer nuestro propio pacto de no violencia y no generadores de violencia también. Entonces pienso que todo parte desde uno mismo y de ahí es donde podemos empezar a construir. Y lo otro es confiar en que esto mejore, darle esperanza a los jóvenes, porque pues también el mensaje para ellos en este momento es que no hay futuro, que no hay esperanza y que no hay nada. Entonces yo considero que lo que tenemos ahorita es que tener mucha fe y mucha confianza en que esto se va a solucionar, pero partiendo de nosotros primero, no siempre esperando que los demás hagan y que los demás pongan la cara por nosotros, sino empecemos por nosotros. Creo que ahí es donde está como la semilla para cambiar y transformar nuestro país, porque como lo dice Orlando, es un país increíble que cuenta con muchos recursos y muchas posibilidades deberían existir para todos, y no como está ocurriendo ahora, que todo el mundo está buscando posibilidades por fuera porque cree que no las tiene en su país. Esa no debería ser como el panorama para los jóvenes y para ninguno de los colombianos. Su perspectiva, Óscar Lozano. El micrófono lo tiene apagado, creo, no tiene conexión. Pero hay unos elementos interesantes esta semana que yo quiero dejarlos a consideración de este panel, que es la encuesta financiera que hace Fedesarrollo todas las semanas. Establece que los economistas están opinando que debe subir la tasa de interés de referencia, o sea, la tasa de intervención del Banco de la República,
y otros que definitivamente no hay que subirla, por el contrario, hay unos que piensan que hay que bajarla. Yo desde Panorama Económico le quiero enviar un mensaje que seguramente este podcast lo enviaremos a Presidencia de la República y al Banco de la República, que no es el momento de subir la tasa de interés de intervención. Subir la tasa de interés de intervención es acabar con la poca reactivación económica que se puede dar, porque no es un mensaje positivo. Y además que ese argumento de que estamos en una ola inflacionaria no es cierto. Esa ola inflacionaria es temporal y es obviamente ocasionada por el paro nacional, por el tema de la pandemia, pero no porque no tengamos una estructura productiva. Si levantamos el paro y logramos reactivar la economía con unas tasas de interés a la baja, o sea, por todo lo contrario, logramos generar una virtuosa recuperación económica. Y como lo ha comentado en los distintos medios de comunicación el profesor César Ferrari, hay que reactivar la economía, y esa economía es la salud y la educación, o sea, hacer unas inversiones estratégicas ahí, donde está el soporte, la recuperación de la vida de la gente en la salud, el sistema de salud de Colombia, y obviamente con las inversiones en todos los colaterales, como Alejandro también lo expresa, para que la economía colombiana se recupere y empecemos en una senda de reactivación. Esas son las únicas salidas que hay. En caso contrario, que el Banco de la República tome la decisión de subir la tasa de interés, es un pésimo mensaje para los pequeños, para los medianos empresarios. Alejandro, ¿hay conclusión para este final? Sí. Muchas gracias. Hay algo que yo quería argumentar, de pronto es un paralelo a lo que usted venía hablando, que es bonito pensar en el otro escenario, ¿no? Lo que pasa es que de pronto están pensando en subir la tasa, ¿por qué? Porque es que de pronto hay nerviosismo en el mercado, ¿por qué? Porque como se le quitó la calificación a Colombia por parte de Standard & Poor's, puede venir Moody's y Fitch, y eso nos puede dar el coletazo con mucha fuerza, que hace que se empiece a disparar el dólar, se empiece a devaluar el peso, las tasas se empiecen a subir, y obviamente una fórmula que se puede manejar ahí, que por ejemplo la aplicó Rusia cuando le cerraron las puertas, fue precisamente subir las tasas para que no haya mucha salida de capitales y no haya mucha precisamente transabilidad para que muchos saquen sus capitales, porque obviamente cuando se venga una devaluación fuerte, pues el peso empieza a perder mucho valor y es una forma de trancar eso. No sé si usted lo sabe, que eso es una política financiera que a veces se usa y puede ser efectiva. Pero hay otra cosa que quería complementar acá en el tema de cierre. Vamos a ir a los consensos. Este país tiene que hacer consensos, y de verdad a todos mis compañeros acá de panel, mis colegas, les llamo a una reflexión. Esté uno en el estrato que esté en la posición en el sector económico, si es sector público, sector privado, hay que ponernos en la posición de todos, porque es que exigir es muy fácil, pero debemos dar las condiciones para que todos nos podamos ayudar como desarrollo y bien país. Nos lo han enseñado países de Europa que han estado en crisis. Les ha tocado hacer ajustes en el cinturón de los gastos que son esenciales. Y hay otra cosa bonita que nos enseñan los países en desarrollo. Sepamos bien en qué invertimos los dineros, pero la inversión casi siempre va es a sector productivo, o sea del Estado, o sea sector privado, o es la mejor de todas, público-privada. Okay. Listo, muchas gracias, Alejandro. Es realmente muy importante los temas que hemos abordado hoy. Esperamos que estas conclusiones que sacamos queden en los oyentes de Panorama Económico en la Voz del Derecho. Muchas gracias, profesor Orlando Goncalves. Nos veremos muy pronto para seguir analizando temas de interés nacional. Jimena, muchas gracias. Y igualmente a Oscar Lozano, muchas gracias. Nos veremos en la próxima semana en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.